Instituto Mexicano del Inoxidable, AC. Nos encontramos junto a una instalación de soldadura con alambre continuo y protección gaseosa, conocida también por sus siglas en inglés GMAW, o como se le conoce en el sector industrial, una instalación de microalambre. Este proceso de soldadura se fundamenta en un arco eléctrico que surge entre un alambre que se alimenta de manera continua y la pieza, bajo la acción o la protección de gases. En este caso, los gases son los encargados de crear una barrera de aislamiento que impide que los gases presentes en la atmósfera terrestre, dígase oxígeno, dígase nitrógeno y dígase vapor de agua, contaminen la columna del arco, que es a través del cual se transfiere el metal, contaminen el metal fundido y a su vez puedan contaminar el metal depositado. Por lo cual, los gases protectores son elementos de suma importancia en este proceso para garantizar el estable funcionamiento del mismo. La instalación para la soldadura en gases protectores es una de las instalaciones para realizar la soldadura por arco que más complejidad presenta, y está compuesta en primer lugar por una fuente de potencia, que en este caso tenemos una fuente de potencia del tipo inversor con características que no solo sirve para este proceso, es una fuente del tipo multiproceso. Un sistema de alimentación de alambre, el cual consta de un juego de rodillos, el depósito del alambre o carreter, la manguera con la pistola, el cable de tierra y por supuesto el sistema de almacenamiento y suministro del gas de protección. ¿Cuáles son las variables de control que tenemos que tener en cuenta a la hora de ejecutar el proceso en gases protectores y alambre continuo? En primer lugar, la primera variable que tenemos que tener en cuenta es el control del flujo de gas de protección. El flujo de gas de protección, que se expresa en la mayoría de los casos en litros por minuto o en pies cúbicos por hora, está en función de la cantidad de corriente que se maneja o con la cantidad de corriente que sea capaz de entregar el equipo de acuerdo al procedimiento que se está aplicando. Pero desde el punto de vista general, un flujo de gas de protección se encuentra alrededor entre los 14, 18 a 20 litros por minuto. El otro elemento que debemos tener en cuenta es la velocidad de alimentación. Estas máquinas, de acuerdo a su principio, trabajan bajo un principio que se llama principio de automatismo, donde la velocidad a la cual se alimenta el alambre debe ser igual a la velocidad de fusión. Por lo tanto, en la medida que variemos la velocidad de alimentación del alambre, sabemos que la máquina nos va a entregar mayor o menor corriente. ¿Por qué? Porque en la medida que se proyecte más alambre, necesariamente la máquina va a tener que entregar un mayor nivel de corriente para fundir esa cantidad de alambre. Y en segundo lugar es el voltaje de arco, el cual también va a variar en muchas ocasiones de acuerdo al nivel de corriente, y es que nos va a permitir variar la longitud a la cual el arco eléctrico funciona. Estos parámetros de soldadura, generalmente usted como punto de inicio lo puede encontrar en tablas de recomendaciones que van a depender, digamos, de las características de los materiales a utilizar, de su espesor, de su posición de soldadura. Sin embargo, esos parámetros que vienen en muchas tablas orientativas solamente tienen ese carácter orientativo, pues los parámetros que verdaderamente tienen valor son los parámetros que hayan sido obtenidos a través de la calificación de un procedimiento de soldadura, que es donde nosotros evaluamos a través de pruebas mecánicas que las variables que hemos utilizado en el proceso de soldadura son capaces de entregar uniones soldadas que cumplen los requisitos establecidos en los códigos de diseño de las piezas soldadas. Básicamente, las técnicas, ya desde el punto de vista de ejecución, para la aplicación del proceso en gases protectores con alambre continuo son básicamente dos. Una es la llamada técnica
de empuje o hacia adelante, la cual generalmente se utiliza para la soldadura de espesores delgados, cuando tenemos materiales que tienen, digamos, capas de óxidos superficiales y donde, digamos, el aprovechamiento de la energía del arco es más ineficiente, o la técnica de arrastre o hacia atrás, que es cuando se utiliza para soldar, digamos, materiales de mayor espesor, donde necesitamos lograr mayor, digamos, nivel de penetración de las uniones soldadas. En el caso particular de los aceros inoxidables, es conveniente tener en cuenta que las oscilaciones, sí, las técnicas tradicionales de oscilaciones amplias de los electrodos no son totalmente recomendadas, porque en la medida que oscilamos, la velocidad de desplazamiento del proceso disminuye, y al disminuir la velocidad de aplicación del proceso, vamos a aportar mayor nivel de calor a la unión soldada, lo cual puede afectar de manera negativa la soldadura de los aceros inoxidables.